Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast sobre la realidad educativa en el Perú. Mi nombre es Valentino y hoy, junto a mis compañeros, exploraremos un tema que para muchos ha sido una herida abierta en nuestra sociedad, como es la decadente estructura y administración de la educación peruana. Podríamos hablar de progreso, de promesas, de reformas, pero la verdad es mucho más oscura. El sistema educativo de nuestro país parece estar atrapado en un ciclo de abandono, burocracia y apatía. Lo que alguna vez se pensó como un derecho se ha transformado en una lucha diaria para quienes creen en el poder transformador del aprendizaje. En este episodio desnudaremos las carencias que desangran nuestra educación, la falta de infraestructura adecuada, la insuficiencia de recursos para docentes y estudiantes, la escasa inversión en tecnología y desconexión de las políticas educativas con las verdaderas necesidades de los más vulnerables. Es cierto que hemos visto intentos de mejoras en las últimas décadas, pero al caminar por los pasillos de muchas escuelas públicas, uno no puede evitar sentirse invadido por un sentimiento de impotencia. Las paredes derruidas, los pupitres gastados, los docentes desmotivados. Todos son signos de un sistema que, si bien no ha colapsado por completo, se tambalea al borde del abismo. ¿Cómo describirías esta situación desde tu perspectiva? Es difícil no caer en el pesimismo de hablar de la administración educativa en el Perú. Durante años hemos sido testigos de cómo se han levantado planes y proyectos con promesas de cambio, pero en su ejecución, esos mismos planes se convierten en simples formalidades, en estadísticas vacías que nada cambia en la realidad. La centralización de las decisiones, la corrupción enquistada y la falta de una visión a largo plazo han hecho que las brechas entre la educación rural y urbana se profundicen cada vez más. ¿Cómo podemos esperar que los estudiantes de los rincones más remotos del país reciban una educación digna si muchas veces no tienen ni siquiera acceso a agua potable o materiales básicos? Y no es solo cuestión de recursos, es un problema estructural, un problema de indiferencia. La educación ha sido relegada a un segundo plano en las agendas políticas, utilizada como bandera electoral, pero olvidada en los años que siguen. No sorprende que muchos jóvenes, al terminar la escuela, se enfrenten a un mundo para el que no están preparados, no porque les falte capacidad, sino porque el sistema los dejó atrás. Y bueno, ¿qué crees que motiva esta desidia en la administración de nuestro sistema educativo? Ayer, revisando el informe del Ministerio de Educación, me encontré con datos devastadores. Según el propio ministerio, más del 25% de los estudiantes peruanos no culminan sus estudios secundarios, especialmente en las zonas rurales. Si esto no fuera ya alarmante, el 65% de las escuelas del país carecen de una infraestructura adecuada. Techos destruidos, aulas sin luz eléctrica, mobiliario obsoleto. El panorama es tan sombrío como predecible. Lo que más me impacta es que, en plena era de la tecnología, nuestras escuelas públicas parecen atrapadas en el tiempo, como si el futuro nunca llegara para aquellos que dependen del Estado. El acceso a herramientas digitales es un lujo que pocos estudiantes pueden permitirse. Y en los casos donde sí hay acceso, la capacitación para los docentes brilla por su ausencia. Todo esto vulnera lo establecido por la Ley General de Educación, que supuestamente debería garantizar una educación de calidad para todos, pero que en realidad es solo un papel sin valor. La administración del sistema educativo en Perú parece estar rota. Las decisiones centralizadas y la falta de una verdadera política de centralización hacen que las brechas entre las zonas urbanas y zonas rurales sean cada vez más profundas. Y todo esto bajo la mirada impasible de las autoridades, que se limitan a maquillar la situación con discursos vacíos
y promesas que nunca se cumplen. Bueno, compañera Katherine, la pregunta que te haré es, ¿qué otra deficiencia crees que agrava este deplorable estado de la educación peruana? Así es, la situación de la educación en el Perú parece más un laberinto sin salida que un camino hacia el progreso. Cuando hablamos de la admonición de la educación, nos enfrentamos a un sistema que, lejos de estar diseñado para mejorar, parece haber sido construido para fallar. La falta de coordinación entre el Ministerio de Educación y las direcciones regionales es alarmante. Las decisiones, en lugar de reflejar las necesidades reales de las comunidades, son tomadas por autoridades distantes, que muchas veces ignora completo la realidad de las escuelas que se desmoronan fuera de las capitales. Un problema clave es la carencia de políticas claras de capacitación y evolución docente. En lugar de fortalecer a los maestros, quienes son el pilar fundamental del sistema, los abandonan con sueldos bajos, escasa formación continua y una carga administrativa que no les permite enfocarse en los más importantes, que son los alumnos. De poco sirve invertir en la infraestructura si los profesores, agotados y desmotivados, no tienen las herramientas para enfrentarse a los desafíos actuales de la educación. Y no solo es cuestión de recursos o materiales o humanos. La burocracia lenta y corrupta engulle cualquier intento de mejora. Los programas de capacitación y modernización se pierden en trámites interminables, retrasando cualquier avance significativo. El resultado es una administración que, en lugar de apoyar, se convierte en un obstáculo más. Con respecto a ello, me gustaría preguntarle a la compañera Miluska, ¿cuáles son los factores que influyen en la deserción escolar? Bueno, quisiera iniciar hablando sobre una problemática que me parece crucial, la deserción educativa en el nivel secundario en el Perú. A pesar que hace los esfuerzos nuestro gobierno, muchos estudiantes abandonan sus estudios antes de completarlos, principalmente a factores, como factores socioeconómicos. La pobreza impide a muchas familias costear los gastos asociados a la educación, como transportes, materiales escolares, lo que obliga a que esto lleve a los estudiantes o a los adolescentes a trabajar para poder ayudar así a sus familias. Esta mayor parte sucede en las zonas rurales. Como dice el especialista Daniel Yepes, señala que la deserción escolar tiene una relación directa en el subempleo y la pobreza. Los jóvenes que no completen sus estudios enfrentan menos oportunidades, tanto como laborales y sociales, lo que perpetúa la desigualdad y los niveles de violencia y inseguridad en el país. Quienes abandonan la escuela no solo pierden acceso a sus derechos fundamentales, sino que también se ven limitados a lo largo de sus vidas, en comparación con aquellos que sí pueden terminar o que sí logran culminar su educación. El sistema educativo peruano, con sus condiciones deplorables, no está preparado para retener a los estudiantes. Las escuelas carecen de servicios básicos y materiales adecuados, especialmente en las zonas rurales. Además, las autoridades no comprenden la razón detrás de la deserción, ya que permanecen distantes a la realidad de los jóvenes. Para muchos, continuar en la escuela se convierte en un lujo, no puede permitirse, lo que deja un panorama sombrío para la educación en el Perú. Y bueno, Marco, ¿crees que la deserción se da también en el nivel educativo superior? Es triste, pero cuando hablamos de la deserción educativa en el nivel superior en Perú, es imposible no sentir una profunda melancolía. Los estudiantes que logran superar las barreras del sistema escolar enfrentan ahora un nuevo reto: mantenerse en la universidad o instituto. Según el último reporte del Ministerio de Educación, más del 30% de los estudiantes abandonan sus estudios superiores antes de completarlos. Y esto nos habla de un problema estructural mucho más profundo. El sistema educativo peruano, ya desgastado desde las primeras etapas, no prepara adecuadamente a los estudiantes para los retos académicos y económicos que enfrentarán en la educación superior. La falta de recursos, la pobreza y la necesidad de trabajar para sostenerse son las principales causas. Los estudiantes, especialmente aquellos provenientes de zonas rurales o de familias de bajos recursos, se ven obligados a elegir entre continuar con sus estudios o aportar económicamente a sus hogares.
La situación se agrava aún más con la falta de apoyo y orientación dentro de las propias instituciones educativas. No existen programas suficientes que ayuden a los estudiantes a adaptarse a la vida universitaria o que ofrezcan becas reales y sostenibles para quienes más lo necesitan. Además, las universidades no han sabido responder a las demandas de un mercado laboral que cada vez exige más, pero ofrece menos en términos de estabilidad y seguridad. Como resultado, muchos jóvenes ven en la deserción su única salida. A ver, Said, ¿cómo concluirías este ingenioso podcast? Para finalizar, la infraestructura deficiente de los colegios públicos y el alarmante índice de deserción educativa representan retos profundos y complicados para el sistema educativo en el Perú. La falta de inversión apropiada y la gestión incapacitada han creado un entorno educativo con desigualdad, donde instituciones educativas en las zonas rurales enfrentan a una problemática particularmente adversa. Esta diferencia no solo limita en el acceso a recibir una educación de calidad, sino que también perdura ciclos de pobreza y de exclusión social. Esto conlleva a una deserción escolar que es un fenómeno diverso impulsado por muchos factores económicos, sociales y culturales. Muchos escolares se ven obligados a abandonar sus estudios debido a la necesidad de apoyar a los ingresos familiares, lo que refleja la urgencia de abordar las condiciones socioeconómicas que afectan a las comunidades más vulnerables. Además, la falta de recursos y apoyo emocional en el entorno escolar también juega un papel crucial en esta problemática. Para poder confrontar estos desafíos es esencial que el gobierno no solo aumente la inversión en infraestructuras educativas, sino que también pueda implementarse políticas incluyentes que promuevan un ambiente de aprendizaje motivador y accesible. El futuro de nuestro país depende de una educación sólida y equitativa. Solo a través de un compromiso real con la mejora de condiciones educativas y el bienestar de los estudiantes podremos aspirar a un desarrollo sostenible y una sociedad más justa. Y así llegamos al final de este podcast. Gracias por acompañarnos en esta reflexión tan importante. Soy Said Sotelo Pandal del Grupo 1 y espero verlos en nuestra próxima oportunidad. Hasta pronto.